Bendiciones, hermanos, una vez más aquí saludándoles, pasando por estos medios para saludarlos y compartir un corto mensaje. Como todos sabemos, estamos ya en el comienzo de un año nuevo. El año viejo ha pasado, el año 20 se ha quedado atrás y estamos comenzando el año 2021. Y a pesar de que el año viejo se ha quedado atrás, una cosa que no se ha quedado atrás es la pandemia que ha acechado al mundo por ya más de un año o aproximadamente un año. Y yo todavía hasta hoy entiendo de que aunque hemos comenzado un año nuevo con nuevas oportunidades, nuevos comienzos, nuevos principios, aún esta pandemia sigue acechando las vidas, las mentes, los corazones de muchas personas. Este virus ha afectado muchas familias alrededor del mundo, tanto mentalmente, moralmente, espiritualmente y económicamente. Ha traído desastres, se puede decir de esta manera. Aparte, ¿no?, de que sabemos pues que muchas personas han perdido sus empleos. Muchos negocios han tenido que cerrar, muchas familias han perdido seres queridos y han estado pasando muchas cosas con esta pandemia. Entonces, uno de los temas que yo quiero compartir en esta tarde con cada uno de ustedes es el creyente y la oración. ¿Y por qué es tan importante, no, que yo le comparta y le hable de este tema? Una de las razones es porque al comenzar esta pandemia, al principios del año pasado, miramos muchas cadenas de oración, escuchamos de muchas cadenas de oración, muchos ayunos que se estuvieron haciendo, muchos predicadores estuvieron, se puede decir orgullosamente, orando. Y con un corazón altivo, con una mente altiva y con una demanda muy altiva, con un espíritu no bueno, estuvieron declarando y estuvieron atando a este virus que hace un año pues vino a golpear la nación. Y estuvieron declarando y estuvieron profetizando que este virus pues el principio sería su fin. En pocas palabras, que algunas semanas después de que surgió o se dio a conocer, muchos predicadores profetizaron en contra de este virus y lo ataron y decretaron de que el virus moriría, de que el virus no tomaría fuerza, no tomaría poder, de que el virus no tomaría control de las vidas de nadie, que lo ataban, ¿no?, en el nombre de Jesús. Estuvieron pidiendo en estas oraciones. Y el resultado, ¿no?, de estas oraciones y de estas atar y desatar y de declarar y decretar y profetizar, el resultado ha sido muy decepcionante. El resultado ha sido de vergüenza. ¿Y por qué decepcionante y por qué de vergüenza? Porque todos aquellos que profetizaron, declararon, decretaron en contra de este virus y que le dieron órdenes a Dios de que este virus no tocara más vidas cuando se empezó a expandir y a quitar vidas, aunque lo declararon y lo demandaron de Dios y se lo exigieron con demanda, porque muchos demandaron de Dios esto. Y el resultado, hoy en el 2021 lo estamos mirando. No sucedió lo que sus decretos y profecías y demandas le impusieron a Dios. No sucedió. Al contrario, sucedió todo lo opuesto de lo que estas personas profetizaron, decretaron y declararon. Sucedió todo lo contrario. De esta manera, quedando ellos en vergüenza. En vergüenza, no Dios. Dios no ha quedado en vergüenza. Esto no es culpa de Dios. Esto es el hombre que no sabe pedir, que no sabe orar, sino que por lo contrario han querido tomar posición o posición de algo, o la posición de algo que a ellos no les pertenece. El decretar, declarar, profetizar es algo que solamente a Dios le corresponde, porque sus palabras, sus profecías
se cumplen al pie de la letra. No hay palabra, no hay profecía que no sea cumplida cuando viene de la boca de Dios. Pero cuando viene de la boca del hombre sin entender ni comprender los asuntos de la oración, entonces es cuando vienen y quedan en vergüenza. Todos aquellos que declararon y decretaron y profetizaron en contra de este virus están hoy en vergüenza después de un año. El año terminó y comenzamos un año nuevo y aún estamos viviendo esta crisis de este virus, de esta pandemia que ha venido a afectar, se puede decir, al mundo entero y que todavía está afectando. Todavía está afectando. Esto todavía no termina. Y no que sea una persona que no, ¿cómo le vamos a decir? Porque ya ve que cuando uno es incrédulo, ¿no? Y no hables de esa manera y no pienses de esa manera. Tú tienes que pensar positivo, no negativo. No, yo no estoy pensando negativo, yo estoy hablando la verdad y la realidad. Aún estamos viviendo en crisis, ¿ok? Y yo he orado a Dios pidiendo el consejo, la ayuda, la dirección en este tiempo de angustia. Y he procurado hacerlo lo más cercano a la enseñanza bíblica. Ahora, la razón por la cual voy a tomar este tiempo para hablar del cristiano y la oración es para que usted oyente, usted persona oyente que ve y escucha este video, tome conciencia y entienda y le pidamos a Dios que nos instruya de acuerdo a cuál es la manera correcta para nosotros orar, para pedir a nuestro Dios la ayuda, la sabiduría, el conocimiento, la fuerza, la paz, la tranquilidad para enfrentar estos problemas. Porque vamos a hablar y vamos a tocar este tema, pero vamos a refugiarnos y vamos a acudir al maestro por excelencia, al líder, al guía, al que es perfecto, ¿ok? Al que es perfecto. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Veamos la manera en que Él aprovechaba los momentos difíciles de tristeza, de dolor, en aquellos momentos cuando Él se sentía decaído como hombre. Vamos a dejar que Él nos enseñe acerca de la manera correcta como usted y yo debemos orar. Para eso le voy a pedir que abramos la escritura allí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, y vamos a estar mirando allí en el capítulo 17, verso 24, y vamos a mirar la manera como el hombre debe de venir hacia Dios, no para demandarle, no para exigirle, porque la oración no es para demandar de Dios nada. La oración no es para exigirle a Dios que obre. La oración no es para quitar o arrebatar lo que a usted le pertenece. Supuestamente dicen muchos predicadores que hay que quitar y arrebatar lo que a usted le pertenece. Lo que a usted le pertenece es de usted. Dios se lo ha dado y no necesitamos arrebatárselo absolutamente a nadie. Lo que Dios da permanece, lo que Dios da dura para siempre y lo que Dios da no hay quien se lo pueda quitar. Si usted no lo tiene, Dios no se lo ha dado. Si usted lo tiene, Dios se lo ha dado. En esta ocasión dice Jesús: Padre, aquellos que me has dado, quiero. Miren lo que dice Jesús en oración. Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Quiero, Padre, quiero. Pero cuando usted va al libro de Mateo, allí en el capítulo 26, una cosa que usted va a mirar y que es muy sorprendente, la manera en que Jesús se acerca al Padre para pedir en oración lo que Él quiere, es muy diferente a la manera que muchos cristianos hoy en día lo están haciendo. Voy a leer desde el 26, verso 36, para que no perdamos la hebra del asunto, del tema, y podamos sacar la conclusión verdadera de cómo una persona debe de venir en oración. Porque la oración atendemos a llevarla a cabo
en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad. Es lamentable, pero tristemente muchas de las veces el hombre, el creyente, no tiene esa comunión con Dios tan constante como debería de tenerla. En pocas palabras, lo que le estoy diciendo es que solamente cuando sentimos que la agua la traemos hasta el cuello, es cuando venimos a Dios, cuando acudimos a Dios, cuando le rogamos a Dios, siendo que la oración debe de ser una vida constante, diariamente. Estemos bajo opresión o estemos viviendo en plena paz y confianza, estemos con el agua hasta el cuello o estemos nadando sobre las aguas. No importa cuándo, pero la oración debe de ser en todo momento. En esta ocasión, ahí en el 26:36, mire la historia de lo que aconteció en este tiempo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Jesús estaba tomando un tiempo para orar. Jesús, siendo Dios, en la condición de hombre, tenía la necesidad de orar y tener esa comunión con Dios. Orar es comunicación, orar es tener un tiempo con Dios. Cuando usted ora, usted presenta peticiones delante de Dios, y cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios, ahí es donde Dios a usted le habla. Dios le habla a través de la escritura y usted pone sus peticiones a Dios en la oración. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús fue a orar. Y es muy interesante esta parte, porque ahorita vamos a descubrir cómo Jesús vino a Dios en oración. Ahora, algo muy importante, mire esto. Cuando les dijo voy a ir y orar, en el verso 37, tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse. Mire, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es probable que usted se identifique con este evento, con esta etapa de la vida de Jesús, donde la tristeza se ha apoderado de su vida, donde el dolor se ha apoderado de su vida. Jesús empezó a entristecerse y angustiarse. Lo que muchos cristianos están pasando en estos tiempos, están pasando angustia, están pasando por tristeza. Y eso es normal. El pasar por angustia, el pasar por tristeza no es algo fuera del otro mundo. Esto es común, esto es normal. Es más, quiero decirle, esto es importante. Es más, quiero decirle, esto es necesario. Que usted y yo pasemos por angustias, por tribulaciones, que pasemos por este tipo de eventos. Esto hace que nosotros aprendamos a depender de Dios y no depender de nosotros mismos. Entonces, empezó a entristecerse y empezó a angustiarse en gran manera. Y algunos se han de identificar con esto. Y quizás están pasando por algo difícil. Pero yo quiero decirle que para eso está la oración. Para pedir auxilio, para pedir socorro, para pedir dirección a Dios. Para recibir de Él la guía, la instrucción, la luz. Para que Él nos muestre el camino. ¿Ok? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Yo puedo imaginar esa escena. El entristecimiento de Jesús. Mi alma está muy triste. Y la frase que sigue es muy conmovedora. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Siento morir, siento desmayar, siento decaer. Me siento debilitado, mi alma está entristecida. Estoy siendo participante del dolor, de la desesperación. Ahora, ¿por qué Jesús estaba triste? ¿Por qué estaba devastado? ¿Por qué estaba angustiado? ¿Por qué su alma estaba adolorida y entristecida hasta la muerte? ¿Por qué? Porque estaba cerca el momento de su arresto. Estaba el momento de la crucifixión, se acercaba.
Y era una copa muy amarga, era un trago muy amargo que él tenía que pasar, que él tenía que atravesar. Y esa tristeza, ese dolor, esa angustia lo llevó a venir de rodillas ante el Padre. Entonces Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, quedaos aquí. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros leamos esta parte de la Escritura? Porque el Señor Jesucristo, cuando viene en oración a Dios, dice: Padre, yo quiero, pero dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando estamos leyendo ahí en el verso 39, dice que Jesús se postró sobre su rostro en un momento de angustia, en un momento de entristecimiento, de dolor, en un momento difícil. Le pidió orando al Padre. Mire, le pidió orando al Padre. Jesús, hombre, clamó orando al Padre. ¿Qué le pidió orando al Padre? No vino con un espíritu de altivez, demandando de Dios cierta ayuda, cierto socorro. Te decreto, demando, declaro. No. Sino en oración y con humildad vino al Padre y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, yo quiero. Pero no sea como yo quiero. ¿Qué quería Jesús? Si era posible, la petición era que si era posible que él no tomara y bebiera de la copa de la crucifixión, de la muerte, dice: yo quiero. ¿Por qué Jesús no declaró y por qué no decretó victoria sobre el pecado, sobre la muerte? ¿Por qué no declaró estas cosas? ¿Por qué vino con humildad y por qué vino a pedirle al Padre si era posible? Esta debe de ser la actitud de usted y la mía como creyentes en la oración. No venir y demandar y decretar y profetizar y yo declaro y yo arrebato salud, yo arrebato prosperidad. No es la manera correcta de venir a Dios. A Dios no se le habla, ni se le truenan los dedos, ni se le cuentan tres para que Dios obre y actúe, como muchos le truenan los dedos al Espíritu Santo. O le dicen a Dios cuándo debe de actuar. Ahora, le dicen, ahora. No es como se debe de actuar. A Dios se le viene con humildad y con respeto y se le pide: Señor, estoy pasando por esta necesidad. Estoy viviendo, Señor, la etapa del virus COVID-19. Señor, veo que esta enfermedad está afectando vidas, familias. Señor, venimos ante ti. ¿Para qué? ¿Para declarar que este virus se va, se muere? No. Venimos, Señor, para ponernos delante de ti, pidiendo que si es posible que este virus pare, se detenga y no haga más daño, Señor, pues que así sea. Pero, Señor, que no se haga como nosotros queremos, sino que se haga tu voluntad. Si esta hubiera sido la oración de aquellos predicadores cuando el virus COVID-19 surgió, si esta hubiera sido la oración: Señor, este virus está afectando, está matando vidas, está afectando familias. Señor, te pedimos que este virus se detenga, Señor, si es tu voluntad. Pero, Señor, que no se haga lo que nosotros queremos, que no se haga de acuerdo a nuestra voluntad, sino que se haga como tú quieres. ¿Y qué fue lo que Dios quiso? Que este virus durara hasta este año 2021 y que todavía hasta la fecha ahí está. ¿Por qué está aquí el virus? Porque así Dios lo ha querido. Dios así lo quiso. Dios no lo detuvo. Dios así quiso. Si es posible que el virus se fuera, que se vaya. Pero si no, que se haga la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios hasta el día de hoy ha sido esta. Cuando Jesús viene delante del Señor y le dice, Señor, si es posible que esta copa amarga pase de mi mano, pues que así sea, Señor, si es posible, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y una vez que usted descubre qué es lo que Dios quiere, ¿usted está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios para su vida? ¿Usted está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios? Porque nosotros queremos que Dios obre de acuerdo a nuestra voluntad. Y Dios no obra de acuerdo a nuestra voluntad. Dios obra de acuerdo a su voluntad. Aunque vengamos y pedamos, Jesús oró 3 veces. Y por esas 3 veces no decretó, no declaró, no profetizó, no ordenó, sino más bien si es posible que pase. ¿Y qué cree? Dios no quiso que no pasara. Dios quiso que pasara. Y Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios aquí es quien toma control, quien tiene control, y a Dios es quien nosotros le debemos la honra, el honor, el respeto, porque su obra es perfecta, su voluntad es perfecta, su palabra es perfecta. Entonces, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, yo quiero, según Juan, Padre, yo quiero que los que tú me diste se sienten conmigo. Pero en el libro de Mateo dice, pero que no sea como yo quiero. Fíjese, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es importante que aprendamos que la oración no es lo que muchos enseñan de atar, desatar, decretar, profetizar o demandar o de exigir cosas a Dios. A Dios no se le exige. A Dios no se le habla en la manera que muchos lo hacen, tronándole los dedos, contándole hasta 3 para que Dios obre. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Está dispuesto a aceptarla? ¿Está dispuesto a recibirla? Ahí en la Escritura, en la primera carta a los Tesalonicenses, ahí en el capítulo 4, quiero, en el verso 3, quiero que miremos cuál es la voluntad de Dios. Porque muchos todavía creyentes, ya por años, dicen que no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y esto no puede ser posible. Yo no sé cuál es la voluntad para mi vida, dicen muchos. La voluntad de Dios para su vida se la voy a decir. Y espero y tenga la humildad para aceptarlo. Dice la Escritura en el verso 3, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación. Dios quiere que nosotros nos vayamos santificando día con día. ¿Qué significa que debemos de santificarnos? Pues que os apartéis del pecado. Sigue diciendo ahí la Escritura. Y que se aparten de fornicación. Que nos apartemos para Dios. Que vivamos para Dios. Ahí en el libro de Romanos, le voy a dar lectura también, para unirlo con esto que estamos mirando. Capítulo 12, libro de los Romanos, carta a los Romanos. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartemos del pecado. La voluntad de Dios es que nosotros seamos obedientes a Él. Esa es la voluntad de Dios. No es difícil entender la voluntad de Dios. A veces pedimos o creemos que la voluntad de Dios es que Dios nos dé la guía para saber en qué debemos trabajar, qué ropa debemos de comprarnos, cómo debemos de peinarnos, cómo debemos de arreglarnos, qué debemos comprar, qué no comprar. A veces pensamos que esa es la voluntad de Dios. Y le erramos al blanco, porque las cosas superficiales o materiales
nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Las cosas superficiales y materiales, usted toma decisiones. ¿Qué ropa se pone? Usted toma la decisión. ¿Cómo usted se arregla? Usted toma la decisión. ¿Cómo camina? Usted toma la decisión. Pero en cuanto a la voluntad de Dios, es la santificación. Nada tiene que ver con lo externo, sino más bien con lo interno. ¿Ok? Y la voluntad de Dios es esa, que os apartéis del pecado. La voluntad de Dios es que seamos obedientes, porque Dios obediencia quiere, no sacrificios, no cosas superficiales. ¿Ok? Entonces, ahí en el verso 12, carta a los Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese va a ser nuestro culto racional. Entonces, nuestro culto es la adoración que le damos a Dios basado en cómo usted y yo vivimos en obediencia, en sujeción a Dios. Dice que no os conforméis a este siglo, que no os amoldéis a este siglo, sino más bien que seamos transformados. Dios quiere una transformación de usted, una transformación mía, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser. Que vivamos para Él, que aceptemos su voluntad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo podemos ser santificados? Cuando nuestras vidas están siendo transformadas, porque santificar estamos limpiando, estamos siendo transformados para Dios, y la transformación viene por la renovación de nuestro entendimiento, y de esta manera podremos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, muchos no entienden la voluntad de Dios porque no están dispuestos a ser santificados. Entonces, pero mientras usted no esté dispuesto a ser santificado, entonces usted no podrá entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios viene después de que nosotros nos entregamos en sacrificio vivo delante de Él, en adoración, en obediencia, con la transformación, con la renovación de nuestra mente, de nuestro espíritu. Allí, cuando nosotros hacemos esta obra de entrega a Dios en cuerpo y alma, no nada más en alma o en espíritu o en pensamiento, como dicen, sino una entrega total, allí es donde nosotros comprobamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahí es donde se comprueba cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, necesitamos aprender, mis hermanos, que podemos tener ese acercamiento con Dios y recibir dirección de Dios, consejo de Dios, la guía de Dios. Podemos recibir la paz, la tranquilidad de parte de Dios, pero si nosotros tenemos esa comunión, esa comunicación con Él a través de la oración, no espere recibir respuesta, no espere recibir la paz, la tranquilidad, el conocimiento, si no estamos teniendo un tiempo de oración con Dios. Porque en la oración podemos traer nuestras peticiones a Dios. Y una vez que tomamos ese paso, también es lo importante y es vital el poder estar nosotros escudriñando las Escrituras. Porque les recuerdo, les repito, orar con Dios es platicar con Él, es presentar nuestras peticiones. Eso es lo que Dios quiere, que presentemos vuestras peticiones delante de Él. Pero también es importante la lectura de la Escritura, porque cuando usted ora, usted habla con Dios, pero cuando usted lee la Biblia, Dios habla con usted. Ahí es donde Dios se muestra. Por eso dijo el Señor Jesucristo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son. Así es de que, mis hermanos, yo con esto me despido. Espero y les haya sido de utilidad este corto mensaje. Podamos, ojalá, aplicarlo y ojalá nos enseñemos a poner plena confianza en Dios y a entender que debemos de venir a Dios en oración, pero teniendo en cuenta que cuando venimos a Dios venimos a pedir: quiero, Señor, queremos, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que Dios quiere. Estamos en tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de pandemia. Señor, yo quiero. Usted puede pedir a Dios: yo quiero, Señor, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que sea tu voluntad. Ahora, un verso que le voy a dar para con este cerrar, para que no quede también esto en el aire. Allí en la primera carta de Juan, porque algunos de ustedes ya están quizás
diciendo, oiga hermano, pero la Biblia dice que nosotros podemos pedir en oración y que todo lo que pidamos se nos dará. Ese versículo que, bueno, no lo voy a dejar esto en el aire, mejor se lo voy a contestar. Ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, vamos a leer, primera carta de Juan, capítulo 5, déjenme lo busco yo también porque no lo tengo. Primera carta de Juan, capítulo 5, y vamos a estar leyendo en el verso 14. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. Aquellos que están preguntándose, ¿qué de aquel verso donde dice que todo lo que pidamos en oración? Porque muchos dicen que podemos aprovechar a Dios de esa manera, pidiéndole, exigiéndole, y Él obrará, porque esa es la promesa de la oración, ¿no? Pero hay veces que brincan ciertas cosas o adulteran el texto con texto y no es lo que está diciendo. Ahora, según la primera carta de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos. Mire, es una confianza que tenemos. Confianza, seguridad, garantía. Esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Está clarísimo que Dios va a contestar a nuestras oraciones. Ahora, pero la clave está aquí en el verso 14, y ponga atención y ya con esto cerramos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, clave, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Sabe por qué muchas oraciones no son contestadas? ¿Sabe por qué los predicadores en el 2020 pidieron a Dios que el virus moría y esto y lo otro y que fue y que vino? Porque tenían la confianza de que su oración iba a causar efecto y ellos iban a quedar bien. Pero dice que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y aquí la clave está en pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad, no conforme a lo que yo quiero, no conforme a lo que usted quiere, no conforme a lo que el mundo quiere, sino la oración debe de ser conforme a lo que Dios quiere. Y es ahí donde está la clave, es ahí donde está el asunto. ¿Cómo usted va a poder conocer la voluntad de Dios si no conoce la Escritura? En la Escritura está la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y basado en lo que Dios quiere, pues así voy a pedir. Entonces, la razón por la cual muchos no piden, no reciben, dice el Señor Jesucristo, es porque muchos de ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para su propio bien, para su propio beneficio. He ahí el detalle, he ahí el asunto. Pedir para mi propio bien y mi propio beneficio y no de acuerdo a la voluntad de Dios, ahí Dios no me oye. Yo puedo pedir, gritar, llorar, arrastrarme en el suelo y puedo cantar y puedo ayunar y puedo orar 3-4 veces al día y puedo estar pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, y no porque haga ayuno y oración y grite y salte y brinque y me caiga y me resbale, no por eso significa que Dios va a actuar. ¿Me entiende? Dios va a obrar cuando usted pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, usted no lo recibirá. Punto. Si usted pide y no es conforme a la voluntad de Dios, no lo va a recibir. Pero si usted pide y lo que usted pide va de acuerdo a la voluntad de Dios, usted es garantía, esa es la confianza que tenemos, que usted lo va a recibir. Eso es lo que tenemos que aprender, a pedir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la clave. Entonces, yo con esto me despido, espero y usted aprenda a pedir conforme a la voluntad de Dios y no pida para sus propios deseos. Pida lo que va de acuerdo a la Escritura, y hay que aprender que hay cosas que van a suceder y estarán sucediendo que a nosotros no nos gustarán, pero que estas cosas son la voluntad de Dios. Y usted no puede ir en contra de Dios, no puede ir en contra de Dios. Bendiciones, con esta me despido y nos estamos mirando en el próximo video. Hasta pronto.